Buenos días, mi nombre es Javier García Muñoz, estudiante del Máster Universitario en Investigación en Ciencias, especialidad Biología de la Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura. Mi comunicación trata sobre la toxicología ambiental, el uso de micromamíferos en la biomonitorización de la contaminación ambiental. Bien, pues actualmente la calidad de los ecosistemas se está viendo sometida cada vez a más presión, como consecuencia del uso excesivo de sustancias o compuestos químicos que implica las actividades antrópicas, como por ejemplo el empleo de ciertos pesticidas o la generación de residuos, y que resulta en la pérdida de los mismos. Pues estas sustancias se consideran un importante riesgo para la salud de los ecosistemas, así como para la salud humana. Pues algunas de estas sustancias, debido a sus propiedades físico-químicas, como por ejemplo la liposolubilidad, volatilidad, preferencia por la materia orgánica o factor de bioconcentración, permanecen concentradas en el medio, quedando a disposición de los organismos durante largos periodos de tiempo. Uno de los peligros potencialmente relevantes es que hay ciertas sustancias tóxicas liposolubles, es decir, con un elevado coeficiente de partición octanol-agua y con un elevado coeficiente de absorción en carbono orgánico, que pueden ser bioacumuladas en los organismos vivos y experimentar fenómenos de biomagnificación a través de la cadena trófica. Entre la mayoría de las sustancias tóxicas destacan los elementos metálicos como el plomo, el mercurio, el cadmio, el zinc o el arsénico, o compuestos organoclorados, como por ejemplo es el DDT, el aldrin o el eldrin, que presentan una vida media alrededor de 30 años y que, a pesar de que fue prohibido en el siglo XX, actualmente siguen estando disponibles a concentraciones muy relevantes. Por ello, la ecotoxicología es una rama de la ciencia que estudia los efectos tóxicos de los agentes físicos y químicos sobre las poblaciones y comunidades de los ecosistemas, abarcando así las formas de transferencia de estos agentes y sus interacciones con el ambiente. Para evaluar la calidad de los mismos se utilizan diferentes herramientas, de las cuales la biomonitorización es una de las principales. Pues la biomonitorización es la medida sistemática de parámetros relacionados con algún problema específico, mediante el empleo de organismos. Pues esta herramienta puede responder a preguntas como, por ejemplo, ¿los niveles de mercurio son altos? ¿Son suficientemente altos que suponen un riesgo para la población de la especie donde se están midiendo? ¿Suponen un riesgo para la cadena trófica y para el ser humano? Entre los planes de biomonitoreo destaca el uso de diferentes herramientas como por ejemplo los bioindicadores, que son seres vivos empleados como herramienta de evaluación biológica y que ofrecen respuestas frente a la contaminación, y por otro lado los biomarcadores, que son respuestas biológicas observables y o medibles a nivel molecular, celular, fisiológico o comportamental, que revela la exposición presente o pasada de un individuo a uno o varios agentes tóxicos de carácter contaminante, mostrando así los efectos tóxicos originados por el mismo, pues ambos proporcionan información cualitativa y cuantitativa del problema específico. Entre el uso de biomonitores destacan los mamíferos, pues este grupo tan heterogéneo presenta una serie de características que les hace ser un excelente bioindicador de la contaminación ambiental. Por ejemplo, entre estas características podemos citar la elevada sensibilidad debido a su derivado de su complejo sistema fisiológico, su longevidad, abundancia o gran capacidad para acumular ciertos residuos tóxicos. Sin embargo, a lo largo de los años, los programas de monitoreo se han centrado más en grandes mamíferos como el zorro, el lobo, el jabalí o el ciervo, debido a que ofrecen una serie de ventajas, como por ejemplo que acumulan gran cantidad de tóxicos o, o su facilidad para ser muestreados. Sin embargo, los pequeños mamíferos, a lo largo de los últimos años, han ido adquiriendo cierta importancia debido a su relevancia ecológica, como fácil captura, dinámica y características poblacionales, siendo actualmente empleados como importantes herramientas para la medida de la calidad de los ecosistemas, aportando datos muy relevantes y significativos. Pues uno de los ejemplos más representativos es el estudio de la nutria como bioindicador de los ecosistemas fluviales, pues las EDARs, estaciones depuradoras de aguas residuales, no eliminan del todo ciertos contaminantes, como por ejemplo algunos xenobióticos, que son disruptores endocrinos, siendo vertidos a las aguas, y por lo tanto, debido a la posición que ocupa esta especie en la cadena trófica, proporciona datos muy representativos y significativos sobre los niveles de estos xenobióticos presentes en los ecosistemas fluviales.